Bueno, me gustaría aprovechar este ejemplo para que analizáramos la siguiente expresión. Y es cuando se nos habla de la frase la curvatura del espacio-tiempo. Muchos habrán escuchado esa expresión, la curvatura del espacio-tiempo. Pero si nosotros nos detenemos a mirar esa frase, si nosotros nos detenemos a analizarla, ¿qué nos está diciendo la frase la curvatura del espacio-tiempo? Nos vamos a dar cuenta de que realmente lo que se está curvando no es el espacio-tiempo. ¿Cómo así? ¿Por qué? Hay que entender qué es lo que pasa con esa frase, cuál es el problema de esa frase. Si nosotros analizamos lo que pasa, por ejemplo, con la gravedad, miremos en esta imagen, con la gravedad de la Tierra, aquí esta curva es una parte, en este ejemplo, una parte del espacio, la gravedad de la Tierra. No está curvado el espacio. Y la frase dice la curvatura del espacio-tiempo, ¿cierto? La frase, la curvatura del espacio-tiempo no es una parte del espacio la que está curvada, ¿cierto? O hay partes del universo que están curvadas. Y además, en relación a este ejemplo, lo que estamos viendo es que el tiempo no se curva. El tiempo, en este caso, se mantiene de manera absoluta, constante y no está curvado en ninguna parte, ¿cierto? En cambio el espacio, lo que tiene que ver con respecto al espacio, si podemos ver, si podemos captar esa curvatura, ver cómo se curva el espacio. Aquí lo estamos viendo en este ejemplo con la Tierra, pero es una parte curvada del espacio. En cambio con el tiempo no. O sea, si uno le pregunta, bueno, ¿en qué parte yo puedo ver una curva espacial? No, el espacio, digamos que sí podemos captar que se curva por esos efectos gravitacionales. Pero lo que tiene que ver con el tiempo, lo que pasa con el tiempo es que se mantiene de manera absoluta y es una parte del espacio la que vemos, la que está en este ejemplo curvada, así como acá hay otra parte del espacio curvada. Entonces hay partes del espacio que están curvadas. Entonces la frase, cuando se habla tan a la ligera de la curvatura del espacio-tiempo, nosotros desde la opinión caemos en el error de asumir esto como una situación universal. Y no vemos que realmente, aunque el tiempo absoluto y el espacio absoluto estén en relación, ¿qué es lo que está pasando? Que aunque estos están en relación, hay que entender los efectos de la gravedad, cómo están recayendo sobre el espacio y no sobre el tiempo absoluto, ¿cierto? O sea, el efecto de la gravedad, digamos que curva una parte del espacio, dependiendo de donde la estemos analizando, en este caso con la Tierra, pero el tiempo absoluto se está manteniendo, aunque estén en relación. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener cuidado cuando uno abre estas frases? Que lo que realmente está pasando es la curvatura de una parte o de partes del espacio en relación al tiempo o en estrecho vínculo con el tiempo. Lo que ocurre es que esto parece simplemente que se ha cambiado una manera de decirlo. Parece como que uno simplemente estuviera tratando de decir, no, es que hay que decirlo de una manera más refinada. No, no es un asunto de refinamiento al estilo, digamos, clasista, sino que a lo que está apuntando es que esta claridad en la manera de referirnos a los términos es lo que permite entender cómo funciona propiamente la curvatura. Y es una curvatura de unos espacios respecto al tiempo y no del espacio. ¿Por qué? Porque no está todo el espacio curvado. Si vemos acá, no es que está todo esto curvado, no es que todo el espacio está curvado como lo estamos graficando, sino partes del espacio. Es muy diferente decir la curvatura del espacio-tiempo a decir que hay partes del espacio más bien que están curvadas en relación al tiempo. O sea, aquí no estamos separando el espacio del tiempo, no, ellos están en relación, pero acá hay un comportamiento diferente del tiempo, porque vemos que se mantiene acá constante, y del espacio, que vemos que acá se está modificando en esta parte por ese efecto de la gravedad y aquí se está modificando de otra manera por este efecto de la gravedad.
Entonces ese tipo de frases hay que cuidarlas, hay que mirarlas a detalle, porque parece, digamos, simplemente que es una manera diferente de decir las cosas, lo que se está intentando apostar acá, pero no, realmente no es simplemente una manera diferente de decir las cosas, sino que es la manera en la que en este caso podemos entender más adecuadamente que son partes del espacio las que se curvan. El espacio en general no, el espacio se mantiene de forma absoluta, pero son partes del espacio las que están curvadas. Por ejemplo, si nosotros imaginamos el efecto de la gravedad acá, ese efecto de la gravedad veamos que no está recayendo sobre la variable del tiempo. La variable del tiempo se sigue manteniendo, constante a ese ritmo de 1, como acá lo estamos ejemplificando, de 1 por 1 por 1 por 1 por 1. Entonces no es como que el peso, no es como que esta gravedad de la Tierra, ¿cierto? Con su masa, no es como que está torciendo esto acá en el tiempo. No, ese tiempo se está manteniendo constante, ese tiempo se está manteniendo universal, y ya lo que vemos entonces en este caso que cambió fue esta situación del espacio. Recordemos que esos tiempos que cambian, ese tiempo que nos han dicho que cambia en absoluto, ya vimos en los videos anteriores que es más bien unos tiempos relativos. Es decir que si imaginamos la velocidad de la luz, el tiempo es absoluto, pero acá, como aquí venía en 1 y acá le toca asumir esta diferencia porque se ha curvado o dilatado el espacio, esta diferencia de 1 hay que medirla como un tiempo relativo al tiempo absoluto. Es decir, que en un tiempo absoluto de 1 le quedó faltando 0,1 porque se estiró el espacio a la velocidad de la luz para recorrer eso. Pero no vimos que no se afectó ese tiempo absoluto. En ese sentido, digamos que en este caso, lo que esto está mostrando es que esa frase de la curvatura del espacio-tiempo hay que analizarla a detalle, porque ya vimos que son unas partes del espacio las que están curvadas, no el espacio y ni el tiempo. El tiempo no está curvado, el tiempo es absoluto. El tiempo en este caso sigue pasando 1, 1 y no se ve afectado acá, ¿cierto? Entonces hay que cuidar ese tipo de expresiones, hay que verlas a detalle, hay que abrirlas, como mirarlas con lupa. Y este tipo de claridades en los términos nos va a permitir a nosotros concebir mejor cómo es que funciona entonces ese tiempo y espacio universales absolutos, universal, absoluto y general. Cómo funciona ese tiempo y espacio absolutos. Entonces nada, la invitación es a que te detengas a mirar esa expresión y a que sepas notar esta diferencia de cómo está quedando el tiempo absoluto. Que mira que no hay aquí ninguna curva y se dice curvatura, espacio y tiempo. Entonces uno esperaría hallar esa curva y que esa curva fuera total, porque es curvatura del espacio, sería una curvatura total del espacio, o sea que aquí debería verse reflejada toda esa expresión curva del espacio, y curvatura total del tiempo. Entonces debería verse acá en totalidad esa curvatura del tiempo, asunto que no pasa porque vemos que aquí no se está expresando ninguna curvatura, sino que se está expresando la curvatura acá en el espacio, ¿cierto? Que ya vimos que los tiempos relativos que describe la teoría de la relatividad general son tiempos relativos, como son estas situaciones relativas a este tiempo absoluto. Son estas diferencias de qué es lo que está pasando acá diferente a la situación normal, a la situación absoluta y general y universal. ¿Qué es lo que está cambiando? Pero no es un cambio del tiempo absoluto, ese tiempo absoluto se mantiene, solamente que se está midiendo es esta diferencia. Esas diferencias son las que se miden como relativas, aunque se utilice la medida del tiempo, es una medida de tiempo relativa a esta medida de tiempo absoluta, ¿cierto? O sea, esto se va a seguir manteniendo, independientemente del tipo de gravedad que estemos analizando. Entonces nada, este video es para que medites esa frase y veas su problema y captes con este tipo de análisis por qué el tiempo y el espacio son absolutos y no relativos. Entonces nada, te extiendo la invitación a que mires este video y que lo analices, que no te tragues entero lo que acá te digo, sino que te detengas a analizarlo.